Buenas noches, bienvenidos sean todos quienes están aquí en este lugar de reunión para adorar al Señor, y quienes nos siguen a través de las redes sociales también bienvenidos sean. Vamos a tener el servicio a mitad de semana, para lo que les voy a pedir que busquemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, y nos vamos a ir al verso 7. Cuando lo tenga se pone de pie. Vamos a leer ahí Juan, capítulo 10, verso 7 y hasta el 11. Dice la palabra de Dios: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. ¿Cómo no honrar al Señor si ha cumplido cada una de las cosas que ha prometido? Y Él les advertía a los apóstoles la manera en que habría de morir, y tenían la advertencia también a través de las Escrituras. Pero dice el Señor aquí en esta parte, bueno, no pero a lo que anteriormente dije, sino más bien, además aquí en esta parte de la Escritura, el Señor está afirmando que solamente a través de Él tenemos vida eterna, y que Él daría su vida por nosotros, y lo ha hecho. Y más adelante vemos también que ora al Padre y que le dice: te pido no solo por los que están aquí, sino por los que habrán de venir. Y como en el corazón de nuestro Señor ya estábamos ahí guardados en oración, estábamos guardados con tanto amor, que dice que su Padre es mayor que todos y nadie las arrebatará de su mano. Estamos seguros, estamos confiados en las manos del Señor, y que su Espíritu Santo nos guía a pastos delicados, a sendas tranquilas, a aguas apacibles, y podemos comer cada día de Él, podemos beber cada día de Él, y así estar en vida. Entonces vamos a cantarle a nuestro Señor, vamos a decirle: tú eres nuestro pastor, Señor, nosotros queremos darte el control de nuestras vidas, queremos que tú nos guíes como debe ser, no a nuestro antojo, no a nuestro entender, sino conforme a tu palabra, que es infalible, y que cada día nos revela más de ti. Vamos a orar entonces. Padre, en esta noche, Señor, como siempre invocamos tu nombre para todo lo que hacemos, porque es por ti, para ti, Señor, todo lo que emprendemos, y queremos exaltarte y darte gloria, Señor, reconociendo que no hay nadie mayor que tú, y que en tus manos estamos seguros. Y cómo, Señor, no hemos de estarlo si tú eres el único gran y verdadero Dios. Y cada día, Señor, que nos levantamos es por tu misericordia, Señor, y nos acompañas todo el día y velas nuestro sueño. ¿Cómo no estar en tranquilidad sabiendo que aquel que nos dio la vida es el que nos preservará y nos guardará para vida eterna? Bendito sea, Señor, te agradecemos por todo tu favor, Señor, por todas tus bendiciones, y queremos que siempre sea volcado nuestro corazón en adoración a ti, no por lo que nos das, Señor, sino por lo que merece tu nombre, por lo que merece tu persona, Señor, por lo que mereces por tu hermosura, por lo que mereces porque eres Dios. Bendito seas por siempre y siempre, Señor, y nosotros nos gozamos en tu presencia. Amén, Señor, gracias por estar aquí. Vamos a decir: eres mi pastor, eres mi pastor, te doy todo el control, a donde vayas tú, yo te seguiré, yo disfrutaré tu tierna voz de amor, a donde vayas tú, yo iré, junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor, a través de la montaña y en el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre serás. Eres mi pastor, eres mi pastor, te doy todo el control, a
seguiré. Yo disfrutaré tu tierna voz de amor. A donde vayas tú, yo iré. Junto a delicados pastos, junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña, en el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre serás. Mi guía y mi pastor siempre serás. Mi guía y mi pastor siempre serás. Amén. Y el mayor don que hemos recibido es a Jesús mismo. Sorprendidos por tu amor, que hemos rendido nuestro corazón a ti. Ya nada nos puede deslumbrar, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Sorprendidos por tu amor, que hemos rendido nuestro corazón a ti. Ya nada nos puede deslumbrar, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz, en tu luz
luz vemos la luz, en tu 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 luz vemos la luz. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Cuántas cosas tan sorprendentes has hecho, Señor. Dice tu palabra que ni los cielos de los cielos pueden contener
pueden contener tu presencia y tu gloria, Señor. Y nosotros, siendo incapaces de poder estar ante tu presencia, tú rompiste el velo, Señor, y confiadamente dice la palabra que podemos venir ante ti porque tú eres nuestro sumo sacerdote que hace posible esto, Señor. Y queremos, Dios, nosotros tener una habitación lista para ti, Señor, un lugar que te agrade, Dios. Queremos que nos llenes, que llenes nuestra vida, Señor, que llenes todo nuestro ser. Tú que habitas en nosotros, Señor, por mero amor a tu nombre, Señor. Transfórmanos a la viva imagen de Jesucristo, Señor, para que seamos guiados enteramente por ti, Señor, y podamos ser testigos fieles, Señor, irreprensibles, que enseñen la palabra verdadera a otros, Señor, y puedan venir a los pies de Cristo. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Y hay un pasaje que narra la Escritura en el Antiguo Testamento, que mientras estaban cantando del Señor, que estaban cantando de la fidelidad y de la misericordia del Señor, se llenó la casa de su presencia y fue tan intenso que no podían resistir el estar ahí, por la santidad que emanaba la presencia de Dios. Y esa santidad es inmutable, no ha cambiado. Y aunque nosotros fuimos de lo más vil, por el poder de la cruz en Jesucristo, Él nos ha comprado y nos ha dado la oportunidad de estar delante del Padre. Y
No solamente eso, sino que el Espíritu Santo habitara en nosotros. Vamos a cantar nuevamente, ven y llena esta casa, pon tu mano en tu cabeza, en tu corazón, diciéndole al Señor, esta es la casa, Señor, esta es la casa que yo quiero que tú llenes. Esta es la casa que yo quiero que tú habites, Señor, con tu presencia. Esta es la casa, Dios, que yo quiero que sea una habitación adecuada para ti, Señor. Transfórmame a la imagen de Cristo, Señor. Si tú has recibido a Cristo, tú lo tienes en ti. Pero dice la palabra que seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a decirle, ven y llena esta casa al Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos tu gloria en nuestras vidas, Señor. Así como dice tu palabra, que más al Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna, que tú, Señor, nos confirmes y nos afirmes, que tú nos fortalezcas, Señor, y tú nos establezcas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, y vamos a tener la palabra. Que ya estamos abiertos nuevamente, estamos abriendo aquí el servicio, y también que podemos reservar nuestro lugar con nuestro hermano José Luis. Los domingos tenemos el servicio a las 9:30 y a las 12 del día, y los miércoles, como el día de hoy, a las 7:30. Okay, buenas noches. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. ¿Sí escuchan bien? ¿O me escucho un poco tímido? Porque sí lo estoy, reitero que para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y yo quiero empezar a compartir con ustedes una epístola que en lo personal me ha edificado mucho a lo largo de mi vida, en la cual me ha mostrado cuando estoy en error, cuando me he desviado de la palabra de Dios, cuando he flaqueado en mi fe hacia Dios. Y al final del día, la epístola lo que me enseña es
a realmente darme cuenta de lo genuino que soy en la relación con mi Dios. En la vida encontramos muchos problemas, encontramos muchas circunstancias adversas y, por ejemplo, falsos maestros, falsas doctrinas, desamores, problemas entre los hermanos, hermanos genuinos, hermanos que nomás están de paso, bueno, yo les digo entre comillas, que no se afirman en la palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas que pasan en nuestra vida, que pasan en la iglesia, y esta epístola a mí en lo personal me ha ayudado mucho, más que nada sobre todo para mi edificación personal en decir, bueno, cuando siento que el mundo se me viene encima, cuando siento que aún en la iglesia veo circunstancias adversas, orar por la iglesia, pero mantenerme yo firme y seguir adelante, que eso es lo principal, y ver de qué manera puedo seguir adelante fortalecido en el Señor. Entonces, yo les quiero dar una introducción de lo que es la primera epístola del apóstol Juan, pero lo voy a hacer en manera como de comentario, porque es el panorama de lo que es esta epístola. Vamos a hacer una breve oración y empezamos, ¿ok? Tendría, que son 35 minutos, una hora. Ok. Bueno, ya todos están ahí en la primera epístola de San Juan. Ok, ahí me esperan y vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos. Te pedimos, Padre, que tu gracia, que tu misericordia siga siendo derramada en nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Te pedimos, Padre, que hables a nuestro corazón, hables a nuestro espíritu. Nos encomendamos a tu palabra que tiene poder para edificarnos y al poder de tu Espíritu Santo, Señor, en este momento, para que tu palabra y el Espíritu Santo hagan la obra en nosotros. Dame las palabras adecuadas para compartir, que sea de edificación para cada uno de nosotros. Nos encomendamos pues a tu palabra, tu gracia, tu misericordia, en el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. En la primera epístola del apóstol Juan, así superficialmente, yo creo que algunos han pasado por allí y han leído algo del panorama, de su historia, del apóstol Juan, de quién era él. Y como les decía, esta epístola a mí en lo personal me ha edificado mucho. Voy a dar un prefacio que dice lo siguiente acerca de la primera epístola. Verdaderamente Juan escribió como un pastor a su pueblo en el lenguaje que todo el pastor moderno podrá entender. Él los ama. Él está profundamente inquieto por protegerlos de las artimañas del mundo y el error de los falsos maestros, y verlos establecidos en la fe, amor y santidad. Entonces, Él apela a lo que ellos son y a lo que ellos saben. Él los alerta, exhorta, discute con ellos, los instruye. Todo esto encontrará eco en la experiencia de cada pastor a quien ha sido confiado por el pastor principal el cuidado del rebaño. Esto es por un libro comentario que se llama Las Cartas de Juan, by John R.W. Stott, la página 9. Y esto es lo que él escribe acerca de esta epístola. Y si vemos en su prefacio nos habla de que Juan hablaba a la iglesia, y no una iglesia en particular, y les hablaba de que tuvieran cuidado de los falsos maestros, de las artimañas del mundo, que hablaba había problemas de que no había ese amor, de que no había esa fe, pero sobre todo hay una doctrina que se introdujo muy fuertemente, que era el gnosticismo, que atacó profundamente a la iglesia. Entonces hubo división, hubo, de hecho, de ahí con los hermanos salieron
salieron los que realmente no eran hermanos, que en este caso se les llamó los falsos profetas, los falsos maestros. Entonces, él les habla a la iglesia diciéndoles, exhortándoles y apelando a lo que ellos sabían. O sea, ustedes saben de quién son, ustedes saben a quién le pertenecen y lo que han aprendido, para que no fácilmente sean llevados por cualquier viento de doctrina, o para que no fácilmente se olviden del amor, el amor agape, el amor que viene y proviene de Dios. Entonces, la carta pastoral, para los que nos gusta leer la palabra, para los que nos gusta estudiar la palabra de Dios, los estudiantes exhaustivos de la primera epístola de Juan aprenderán y ganarán un conocimiento teológico y ético para pensar y vivir cristianamente. Otra de las cosas que nos habla esta epístola es a corregir nuestros aspectos, el aspecto espiritual, el moral y el emocional. Porque muchas veces nuestra ética no es la correcta o nuestra moral no es la correcta, sino la ética y la moral correcta es la que Dios nos enseña por medio de su palabra. Entonces muchas veces pensamos que estamos cometiendo actos morales o actos éticos correctos cuando el Señor dice, a la luz de su palabra nos dice, no, eso es un error y hay que corregirlo. Entonces, el mensaje fundamental de Juan para el pensamiento cristiano es agarrar correctamente la divinidad humana de la persona de Jesús y el fundamento para vivir cristianamente con íntegra transparencia en justicia y amor. Vemos que en esta epístola también estaba siendo atacado la divinidad de Jesucristo, y es lo que decían los gnósticos, que Jesucristo no había venido en carne. Entonces era una doctrina muy, muy fuerte y a muchos debilitó, a muchos perturbó en su manera de caminar y de seguir creyendo en Dios. Los falsos maestros perturban el rebaño y Juan enseña cómo desarrollar una sana aseguranza acerca de Cristo y de la relación con Él. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros, y yo creo que nos ha pasado a todos, a veces tenemos comportamientos que no son correctos? Y el primero que nos dice que no estamos haciendo lo correcto, ¿quién es? Nuestra conciencia, ¿verdad? Pero muy pocas veces le hacemos caso a la conciencia. Entonces, seguimos nosotros con nuestros hábitos, con nuestro comportamiento. Y se me fue el pensamiento de lo que estaba pensando. Y llegamos a un punto donde decimos, ¿sabes qué? ¿Seré yo cristiano? ¿Seré verdaderamente yo cristiano? O sea, ¿por qué sigo actuando de esta manera? ¿Por qué me sigo comportando de esta manera? ¿Por qué seré yo, si seré cristiano, si seré salvo? O sea, llegamos a veces a preguntarnos, a cuestionarnos, y eso es normal, porque recuerden que hasta Juan el Bautista se cuestionó, después de haber estado con el Señor, ya estando en la cárcel, todo decía, ¿si era realmente Jesús? Entonces, hasta él dudaba, decía, ¿si es realmente el Jesús? Entonces, la duda es algo que nos ataca constantemente. Y en este caso, cuando ellos aceptaron o empezaron a escuchar esta doctrina del gnosticismo, flaquearon en sus creencias con Jesús. Y yo personalmente les puedo comentar, por ejemplo, yo en mis primeros años de caminando con el Señor, creí estar fuerte, y le di la oportunidad a un testigo de Jehová que me ministrara. Dije, bueno, pues yo ahorita me pongo a altercar, pero ¿qué creen? Que ya me estaba convenciendo. Entonces, imagínense, yo abrí una puerta, pero en el conocimiento que yo tenía no era suficiente, y él me estaba convenciendo de que realmente Jesús no era el Hijo no era Dios, nada más era el Hijo de Dios. Entonces estamos hablando de ese tipo de enseñanzas, de ese tipo de doctrinas. Entonces, ¿cómo yo fui regresado de esa enseñanza o de empezar a creer en esas cosas, en esa enseñanza de los testigos de Jehová? Es por medio de su palabra del Señor. Entonces, es algo bien importante que nosotros día con día aseguremos de nuestra salvación, nos aseguramos de nuestra relación con el Señor. Entonces,
Ahorita lo estoy dando como un comentario, vuelvo a repetir, nada más escuchen y ahorita pasamos a la palabra de Dios, por favor. Entonces, ¿qué sabemos del autor del apóstol Juan? Muchos sabemos que estuvo en la isla de Pasmos, muchas veces tuvimos que fue también, corríjame si estoy mal, estuvo él fue muy querido por los efesios, escribió la carta, el cuarto evangelio. Entonces, pero en la misma carta no encontramos ninguna evidencia de que realmente él haya escrito esta epístola, pero tenemos evidencias externas que nos enseñan de que sí fue el apóstol Juan. Entonces, el autor de la primera epístola de Juan no se identifica dentro de la misma carta. No hay introducción de quién le escribe, como era la costumbre del apóstol Pablo, Pedro, Santiago y Judas. Ellos cuando hacían una carta, se introducían el apóstol Pablo y a quién se la dirigía, entonces es más claro, pero con Juan no. Entonces, solo la carta de los Hebreos y la primera carta de Juan empiezan sin ningún anuncio del autor o título y verdaderamente sin saludo de introducción. Pero existen evidencias externas de quién es el autor de esta primera carta de Juan. Entonces, si vamos a la historia, vemos que encontramos a uno que se llama Ireneo de León, que él vivió en los años 130 a los 200 después de Cristo. Él era un seguidor del Señor y él escribió en sus libros acerca de Juan y él lo reconoce como el autor. Entonces, conocido como San Ireneo, fue obispo de la ciudad de León desde el 189, considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. Su obra principal es contra las herejías. En su libro Herejías Adversas, él cita completamente la primera epístola de Juan, y en el cual atribuye esta carta y el cuarto evangelio al apóstol Juan. Tenemos otro, hay varios, pero quiero mencionar dos, además Policarpo de Esmirnia, Tertuliano, Eusebio, otros más mencionados hacen referencia al apóstol Juan como el autor de la primera carta de Juan. Todo esto es bien importante y lo traigo a manera de comentario porque siempre que nosotros leemos, nos metemos a un libro, es importante conocer el panorama, indagar profundamente para tener una clara panorama de qué es lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar. Entonces, esta carta, ¿a quién fue escrita? ¿A quién se le estaba dirigiendo? La sugerencia es que la carta fue escrita para una audiencia en general, no para una en particular, y probablemente en el entorno de la ciudad de Efesios, que era muy querida por el apóstol Juan, al final del primer siglo. Okay. Entonces, con ese panorama así básico, vamos a ver lo que nos dice en la primera de Juan a través de las Escrituras. Como todo tiene un propósito, o sea, ¿cuál fue el propósito por el cual el apóstol Juan escribió esto? ¿Okay? Entonces, el principal concernimiento y propósito de Juan es proteger a sus lectores de las herejías y establecerlos en la vida y fe cristiana. Si vemos allí en el capítulo 1, vamos ahí todos por favor, vamos a surfear un poquito por todo la epístola de San Juan, ¿ok? El principal concernimiento y el propósito de Juan es proteger a sus lectores de las herejías y establecerlos en la vida y fe cristiana. Y nos vemos aquí en la primera de Juan capítulo 1 versículo 4, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Okay? ¿De qué está hablando? Acerca de la palabra de vida. Entonces, síganme por favor en capítulo 2 versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. ¿Ok? Y capítulo 5, versículo 13. Amén. Dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces vemos en estos pasajes cuál era el propósito de por qué él escribió esta primera carta. Era para protegerlos de las herejías y establecerlos en la vida y en la fe cristiana. Pero también habla acerca de los falsos maestros. ¿Okay? Entonces, en capítulo 2, versículo 26, nos dice, los he escrito esto sobre los que engañan. ¿Sí? El propósito de esta carta, ¿para qué fue? Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, para exponer a los falsos maestros, a los engañadores. En el capítulo 3, versículo 7, dice también, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y como referencia vamos a ir a Hechos capítulo 20, hablando de los falsos maestros, Hechos capítulos 20, versículo 29 y 30. Hechos capítulo 20, 29, 30 nos dice, vamos a leer del 28, perdón, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Okay? Es algo que había profetizado el apóstol Pablo y se cumplió. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, haciendo referencia a los falsos maestros, 2 de Timoteo capítulo 3, dice, es un poquito largo, pero tenemos tiempo. Lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo vuelve a hablar a Timoteo y expone
el carácter de los hombres en los postreros días. Y por último, capítulo 4, ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Versículo 3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, vemos aquí, regresando a 1 de Juan, donde estábamos, vemos aquí que la profecía del apóstol Pablo acerca de los lobos rapaces se hacía evidente. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en un momento y decir, bueno, en nuestra actualidad, ¿cuántas falsas doctrinas existen? ¿Cuántas denominaciones dentro del mismo cristianismo? Por ejemplo, vemos que dicen los católicos también se denominan cristianos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos se denominan cristianos. Pero a la luz de las Escrituras, ¿realmente eso es verdadero? ¿Eso es de Dios? ¿Su enseñanza es correcta? Entonces, hoy existe el gnosticismo, pero donde yo veo más frecuente ahorita lo que ataca es el misticismo. Hay una mezcla de muchas cosas y lo vemos en el cristianismo. Que agarra un poquito de aquí, que agarra un poquito de acá, que agarra un poquito de aquí y de todas las religiones, y eso se le llama lo que algunos ya hemos escuchado, lo que es el movimiento ecuménico. ¿Sí han escuchado de ese? El cristianismo hoy está siendo atacado y cuando no estamos a la luz de las Escrituras no lo podemos ver, no lo podemos percibir. Pero cuando estudiamos la palabra del Señor, Dios nos enseña y empezamos a ver esas falsas enseñanzas o esos falsos creencias que podemos todavía venir nosotros trayendo y nos dice, eso está mal. Y cuando leemos, a la luz de la Escritura nos dice, deja de hacer esto, deja de hacer esto otro. Entonces, eso es algo bien importante. El movimiento ecuménico hoy existe y está muy fuerte. Entonces, y vemos muchas denominaciones cristianas que han sido absorbidas por ese movimiento ecuménico. ¿Okay? ¿A dónde lleva eso? A un mundo que dice un solo mundo, una sola religión, una sola moneda, un solo rey. ¿Okay? Entonces, y eso, si lo malo más profundo, pues es a dónde? Al anticristo. ¿Okay? Y ahí vamos poco a poquito realmente, ahí vamos poco a poquito, y eso es lo que el Señor a través de esto nos enseña. Dice, no seamos absorbidos. Si hay algo que estamos haciendo mal, corregirlo. Si hay algo que tenemos que evitar, evitarlo. Y si detectamos una falsa enseñanza, pues exponerla y tratar de corregir al hermano, tratar de corregirnos también nosotros. Entonces, esto pasó en ese tiempo y hoy esto pasa hoy en día, y yo sí veo muy evidente, reitero, el misticismo. El misticismo está en nuestros días y es algo que ha absorbido mucho el movimiento ecuménico, un movimiento muy fuerte que ha ejercido el catolicismo, y hay que tener cuidado mucho de eso. Entonces, otra de las cosas que vemos aquí es los falsos profetas y su espíritu, ¿ok? ¿Cómo nosotros detectamos una falsa enseñanza? ¿Cómo nosotros detectamos a un falso maestro? Entonces, nos dice en el capítulo 4, ahí en San Juan, y esto es lo que le decía el apóstol Juan, le decía a la iglesia, decía, ustedes, se les dice, por ejemplo, mientras llegamos ahí en el capítulo 4, versículo 1 al 6, él apelaba a lo que ellos eran, hijos de Dios, y a lo que ellos sabían, conocían de la verdad. En la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y aquí vemos que la clara evidencia, pues, que le estaban atacando a la humanidad de Cristo, que no creían, el gnosticismo no creía que Jesucristo había venido en carne, pero todavía peor, enseñaban a pecar. Decía, como Jesucristo no vino en carne, entonces tú peca en la carne todo lo que quieras, no tiene ningún efecto en tu espíritu, no pasa nada. Y no es cierto. Eso es contrario a lo que la palabra del Señor nos dice. Y si lo vemos en el capítulo 1 nos habla de eso. Dice, el que dice que no peca es mentiroso. El que dice que anda en, para no errarle, dice, capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, todo esto estaba enseñándole el apóstol Juan a la audiencia, exhortándoles acerca corrigiéndoles cuál era el camino en el Señor. Y segundo, dice que son engañadores. Nos brincamos a la segunda epístola de Juan, versículo 7, ese nada más es un capítulo. Segunda de San Juan, versículo 7. Dice, segunda de Juan, versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hoy en día, por ejemplo, nadie puede negar que Jesucristo existió, ¿verdad? Porque al mismo tiempo nos lo dice el antes de Cristo, después de Cristo. El problema es que cómo creen o crean en Él. Se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y unos decían, no, pues que era un glotón, que era un tomador, que era uno que echaba demonios, que todos tenían su manera distinta o su perspectiva de quién era Jesucristo. Pero en ese momento también vemos en el pasaje que Jesucristo le dice, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Es algo bien importante, hermanos, que qué es lo que dice el mundo y qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestro Jesucristo. Y nadie puede negarte. Por ejemplo, si le preguntas a un musulmán, él va a decir que sí, que existió Jesucristo y que fue un hombre muy sabio, muy inteligente, pero hasta ahí no lo reconocen como nuestro Salvador, como el Hijo, como Dios. Y así sucesivamente. Podemos preguntarle a cualquier gente y nos van a decir que sí existió, pero la gran diferencia es en esa, que creamos que Él es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador. Y tercero, son anticristos. Regresamos a la primera epístola, en primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado el tiempo de realmente estudiar la escatología, el fin de los tiempos, o ver nuestros tiempos, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando? Y todos, por ejemplo, algo que podemos tener en común hoy en día nosotros es que esta pandemia del coronavirus nos cambió la vida, nos vino a mover, nos vino a cambiar en muchos aspectos. Pero también podemos ver que a raíz de eso nos fortalecimos y crecimos en la fe y en la dependencia de nuestro Dios. Entonces, esto de los falsos maestros, del anticristo, de estas cosas que cuando nosotros no nos damos el tiempo de estudiar, ¿cómo se le llama? La vista mundial,
nos perdemos en algún momento de nuestra vida de tener esta claridad de hacia dónde va este mundo. Y cuando digo que vista mundial, es de, ok, ¿qué es lo que está haciendo el mundo realmente? O sea, ¿qué hace el mundo con por ejemplo, la ONU, las religiones que están haciendo, las hambres, las guerras? Todo esto es importante saberlo como tema, pero también nos ayuda a nosotros refugiarnos y buscar a Dios para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra fe. Entonces, porque sí es cierto, o sea, vienen tiempos difíciles, van a venir tiempos difíciles, y es donde nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Y Jesucristo es todo para nosotros. Yo creo que nosotros ya hace mucho tiempo que dejamos creer en la patita del conejo, que en el talismán, que en los horóscopos, que muchas cosas que creíamos antes, y eso es muy bueno porque el Señor ha ido corrigiendo y ha ido tratando con nuestras vidas. Pero siempre hay algo en nuestras vidas que Dios quiere seguir trabajando, y siempre hay algo en nuestras vidas que podemos mejorar y podemos cambiar y podemos dejar de hacer, que en su momento creemos que están bien, pero el Señor nos dice no está bien. Entonces, en cada caso, hablando de los falsos profetas, de los engañadores, del anticristo, en cada caso son muchos los falsos profetas, muchos engañadores, muchos anticristos. Y estuvieron en aquel tiempo y han seguido por el tiempo y están en nuestro tiempo, y es donde el Señor nos dice que tengamos cuidado. Algunas veces pasaron como miembros leales de la iglesia, pero ahora ellos se han descarriado o salido. En el capítulo 2, versículo 19, hablando del propósito de la carta y la situación que estaban viviendo ellos en ese tiempo, en el capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y qué hicieron? Para irse ¿a dónde? Al mundo, regresar a sus caminos, regresar a lo que ellos son. Entonces, en el capítulo 4, vemos, capítulo 4, versículo 1, allá adelantito, dice: para irse al mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probaos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una de las cosas que yo he aprendido es, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a una iglesia, ya sea que llegamos aquí o algún día nos podemos ir a otro estado, nos podemos ir a otro lugar, es bien importante que cuando nosotros lleguemos, bueno, primero que nada, tener bien arraigado nuestra vida en lo que son los distintivos o los fundamentos. Y cuando vayamos a otra iglesia, lo primero que debemos preguntar es: ¿cuáles son tus fundamentos? ¿Sale? Porque eso es bien importante, o sea, porque si nosotros tenemos ese derecho y esa responsabilidad de decir: ok, yo llego a una iglesia, ok, pues se mira muy bien, que iglesia bautista, iglesia no sé, esto y lo otro, pero ¿cuáles son tus fundamentos? Ahí lo pongo yo así, pues, entre comillas, por decirlo. Hay fundamentos primarios y fundamentos secundarios. Los primarios es, por ejemplo, que la Trinidad de Dios, la deidad de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, esos son fundamentos que no tienen discusión y no se debaten, sino simplemente la palabra del Señor dice que Jesucristo es Dios y es Dios, que vemos la Trinidad y hay una Trinidad. Pero, por ejemplo, los secundarios, estamos hablando como, por ejemplo, cuando hay controversias, por ejemplo, hablamos, por falta de mejor ejemplo, se me viene, por ejemplo, en escatología, ¿cuántos hemos visto, por ejemplo, los 1000 años, ¿verdad? Y los 1000 años tiene los premillenniums, los
postmilenios, los que son después y los que son en medio, por decirlo. Entonces hay tres vistas de acerca de esos 1000 años. Entonces, por esas cosas hasta el Señor dice, no, pues tú estudia, dedícate y pues haz tu conclusión, qué es lo que tú vas a creer, porque eso te trae controversia. O por ejemplo, el hablar en lenguas también, ¿verdad? ¿Cuánta controversia trae eso en hablar en lenguas? Que si tenemos el don de sanación, que si podemos hablar en lenguas. Entonces, eso es bien importante, diferenciar, ok, cuáles son mis fundamentos, los que yo realmente debo defender, los que yo debo realmente tener una apología, decir, ¿sabes qué? Tú estás mal, déjame te corrijo en ese fundamento. Y en el otro simplemente dice, Señor, no debatas, no contiendas por cosas que no tienen sentido. Entonces, eso es muy importante, que nosotros conozcamos los fundamentos, y aquí pues sabemos que tenemos los distintivos. A mí me ha tocado ir a iglesias que no saben, no tienen esa estructura, pero ya con el tiempo te das cuenta de que pues sí flaquean en algunos puntos de lo que son los fundamentos, y uno pues tiene que, es responsabilidad de uno tratar de corregir y de ayudar a la iglesia. Entonces, y como referencia hablando de los que se descarrían o los que salen, ahí en segunda de Juan, capítulo 7, que ya pasamos por ahí, pero regresamos. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Okay? Entonces, ellos han salido y han ido, pero ¿cuál es el propósito de esos falsos maestros? O sea, ellos no dicen, ya me retiro yo de esta iglesia, o ya adopto otras enseñanzas y me voy a mi casa a descansar. No, el falso maestro no va a descansar. ¿Cuál es el propósito del falso maestro? Dice, él tiene que ir a ofrecer sus perdiciones, sus caminos equivocados, para seguir engañando a la gente. Entonces, él no va a descansar, y una de las cosas que vemos es muy astuto. Entonces, muchas veces sí te lo van a exponer claramente, pero muchas veces te lo van a poner poco a poquito. Cuando menos pensamos, ya estamos haciendo algo que no es correcto, o creyendo en algo que no es correcto. Y ya por último dice, aún algunos que se quedaron, probablemente su retirada de la congregación fue por no poder convencer a los demás creyentes, quienes por su fidelidad a la verdad los vencieron. Aún algunos que se quedaron en la congregación debieron haber estado vacilando y en estado inseguros. Por eso Juan necesita escribirles para asegurarlos y fortalecerlos. El gran énfasis de Juan es en diferenciar entre el cristiano genuino y el bastardo, cómo discernir entre los dos. ¿Okay? Se escuchó un poco fuerte la palabra, lo que es el bastardo. No es un hijo legítimo, nunca fue hijo legítimo, nunca tuvo la salvación. Entonces por tal no dicen, es que perdí la salvación, es que yo era hijo de Dios. No, o eres o no eres, es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero entonces, cuando viene la duda, cuando vienen las falsas enseñanzas, cuando de alguna manera estoy en una situación incómoda acerca de mi fe, de mi vida cristiana, es a la luz de la palabra de Dios, para fortalecerme y mantenerme firme en los caminos. Entonces, esta fue nada más una introducción a manera de comentario, y perdón pues si titubeé mucho. Tengo mucho que no me paraba aquí en un púlpito. Pero ya en la próxima ocasión que tenga la oportunidad, ya nos metemos profundo a capítulo por capítulo, y vamos a ver a detalle todo lo que es este panorama de los falsos maestros, en el cual vamos a ver también lo que es el amor, porque muchas veces hasta en el amor andamos equivocados. ¿Qué es el amor? El amor agape, ¿entiendes? Y como definición, así nada más para cerrar, el amor es un beneficio para otro, espiritual, moral o emocional. No es un sentimiento. ¿Okay? Es que yo siento que no te amo y ya por eso me quiero divorciar. No, espérate, no es que sientas si me quieres o no. El amor que debemos tenernos para principio es
Yo te amo y mi amor hacia ti es hacer un beneficio espiritual, moral o emocional. Que te voy a cuidar, no te voy a maltratar, no te voy a ofender, no voy a mostrar mis emociones, mis caracteres negativos hacia ti. Entonces involucra mucho ese aspecto lo que es el amor. Y la fe, por ejemplo, ¿cuántos tipos de fe sabemos que hay? Hay 4 tipos de fe. Entonces realmente la fe temporal, la fe por educación, por ejemplo el católico, es que yo fui educado en el catolicismo, pero pues yo fui por cultura o por educación. Pero la fe genuina, esa es la que nosotros debemos entender y escudriñar en nuestras vidas. Amén. Gracias por escucharme y perdón si en algún momento los hice bolas, pero yo le doy gracias al Señor, gracias al pastor y gracias a todos ustedes. Yo sé que este es un principio para mí y vamos a ir tratando de dejar un poquito atrás los nervios, el nerviosismo y mejorar en todos los aspectos para que Dios hable en nuestras vidas. Amén. Si hacemos una oración breve. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Yo te pido que nos lleves con nosotros en esta palabra, que no sé cuándo podrá tener la oportunidad otra vez, pero que sea de bendición para cada uno de nosotros, y le damos una leída a este capítulo, a este libro de la primera epístola de San Juan. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, va a ser de mucha bendición siempre estudiar la palabra, y es una carta bien interesante, que a través del estudio profundo podamos ver la realidad y las verdades que nos revela el Señor a través de esto, y conocerle más. Santo,
Amén. Que podamos de verdad ver al Señor a través de su palabra. Que el Señor les bendiga. Recuerden reservar su lugar para el domingo. Tenemos servicio a 9:30 y 12 del día.